Es un placer transmitir para la XEBT aquí desde Villahermosa, Tabasco, México. Estamos en el 9933 60 22 62, 9933 15 22 23, el conmutador de la XEBT. Si usted está en Villahermosa, 315 22 23. Un día muy interesante porque tenemos un invitado extraordinario. Está aquí con nosotros el doctor Julio Alfonso Pérez Reyes. Él es cirujano, traumatólogo y ortopedista, médico staff en el Hospital AIR, pero bueno, también con una subespecialidad en cirugía de columna, que un tema bastante sensible del que vamos a platicar en un momento con el doctor. Doctor Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes. Pues la idea es que pues los radioescuchas tengan pues la posibilidad de poder accesar a información que les permita tomar una mejor decisión, que verdaderamente en algún momento ante alguna necesidad, ante algún padecimiento, puedan tener las alternativas del conocimiento que ustedes, a través de estar estudiando pues prácticamente la mitad de su vida, ¿sí?, nos pueden hoy dar una alternativa de salud de alto nivel. Claro que sí, gracias. Pues bueno, la cirugía, la columna siempre es un tema verdaderamente complicado, muy sensible, porque pues intervienen muchos factores que pueden afectarla, ¿no? El sobrepeso, las lesiones, etcétera. Y sin embargo, hoy no dejamos de ser pues prácticamente lo que nos sostiene, lo que prácticamente le da, nos mantiene erguidos, pues para la expresión, y poder hacer todas las actividades que se requieren. Y pues bueno, hoy quienes tengan estos padecimientos que son muy comunes, ¿sí?, pues tengan alternativas importantes. Doctor, ¿cuáles son las novedades con las que nos podemos encontrar hoy en una subespecialidad como la que usted maneja? Sí, gracias. Mira, antes que nada, yo quería hacerte al público en general, más que nada, que nos escucha, que cuando hablamos de cirugía de columna, o cuando tenemos un padecimiento de columna, o cuando tenemos algún familiar que tiene, inmediatamente pensamos en cirugía y pensamos en lo peor, en la catástrofe, en que la columna no se debe operar, o si se opera va a quedar en silla de ruedas, o va a quedar con alguna lesión en alguna pierna. Y no es así, eso es un tabú, ¿sí? Primero, antes que nada, no todos los dolores de columna son operados. No todas las ciáticas se deben de operar. Hay muchos tratamientos antes de llegar a una cirugía. Estamos hablando de tratamientos médicos, de reposo, uso de fajas, corset, fisioterapia, bloqueos. Tú me preguntabas qué es lo último, ¿no?, en que está. Actualmente nosotros estamos utilizando, dependiendo del diagnóstico que nosotros hagamos, vamos a utilizar un tratamiento oportuno. Por ejemplo, hablabas hace rato de la obesidad, el sedentarismo, o a veces la actividad pesadas, hacen que hay estructuras anatómicas en la columna vertebral que van sufriendo un desgaste que se llama carillas articulares, y no precisamente estamos hablando de una hernia de disco. Si nosotros hacemos bloqueos directamente, o sea, aplicar inyecciones directamente en las carillas articulares, el dolor va a ceder hasta un 70-80%, y aunado a otro tratamiento como es bajar de peso, ¿sí?, el uso de una faja temporal, o someterlo a un tratamiento rehabilitatorio, el paciente no va a requerir cirugía, ¿sí? Si nosotros tenemos otras patologías que pueden estar aunadas, como decías, al peso, bueno, bajando el peso puede mejorar. Si el dado diagnóstico que nosotros, a final de cuentas, por estudios de resonancia magnética, de tomografía, llegamos a la conclusión de que tiene que ser sometido al paciente a una intervención, las intervenciones se van minimizando, no son las antiguas cirugías que se hacían de 10-15 centímetros. Nosotros hacemos cirugías actualmente, microcirugías, una cirugía en 2 centímetros de abordaje, y trabajamos en la parte interna de la columna, trabajamos en 4 o 5 milímetros, con microscopio, con lupas frontales, o también por cirugía endoscópica. O sea, no se necesita
abrir como antiguamente. O sea, los resultados son excelentes y el procedimiento de que antiguamente se tenía el concepto de que, y también en la actualidad, de que todas las cirugías quedaban mal, pues eso se va minimizando. Tenemos un porcentaje de riesgo de que esto suceda de un 3%. Pero si esto lo hacemos en forma continua, este 3% se reduce a cero. ¿Sí? Somos gente porque trabajo con un equipo, ¿sí? De que estamos trabajando continuamente columnas, estamos operando por medio de 2-3 columnas a la semana y este porcentaje se va reduciendo. Y la satisfacción mejor para mí y para el paciente es devolverle esa sonrisa, devolverle su actividad, devolverle su vida al paciente. Porque además, bueno, con lo que nos está comentando, por supuesto, el tiempo de recuperación es muchísimo menor. Es menor, definitivamente, claro. Sí. Tarda más el paciente en tomar la decisión en si se va a operar o no se va a operar. A veces tardan hasta 1 año y medio, 2 años. Y el proceso de resolución, el paciente le cambia la vida totalmente. Saliendo de quirófano a los 3 días, es el paciente totalmente diferente, sin dolor, caminando, ¿sí? Sin molestia en la pierna, que tanto le martirizó durante tantos años. Se utiliza, a veces utilizamos espaciadores, a veces utilizamos tornillos, a veces utilizamos ligamentos, y todo con muy buenos resultados. ¿Sí? Pero aquí hay algo que ahora, en este momento, me parece muy agradable, muy interesante, porque nos está hablando de un cambio totalmente de vida, en la calidad de vida, pero en el cambio de vida, ¿por qué? Porque al final, simple y sencillamente era a veces una decisión de quererse tratar. Pues hemos tenido pues a lo largo de todos estos programas la oportunidad de ver pues verdaderamente milagros, pero el milagro hay que buscarlo, hay que ir por él, o sea, y no solamente pues está en las manos del médico, está en las manos de quien de pronto decide ir a buscar la mejor alternativa, y esa es la idea de este programa, que conozcan las habilidades y las herramientas que cuentan ustedes para que con ello pues la persona diga, bueno, voy a tomar pues otra opción, voy a tomar una segunda opinión, y eso claro. Es algo importante en un tema en el que al final de cuentas pues hay algo bastante interesante. Acaba de mencionar algo verdaderamente elocuente, que es el estar con un equipo. Así es. Porque no es algo ya que se vaya a abordar pues simplemente porque usted toma la decisión. Intervienen muchos especialistas que en este caso le van a dar certeza no solamente de la resolución, sino del posoperatorio, sino de una convalecencia que lo lleve a tener un feliz término. Así es. Son 25 años que tengo ya como cirujano de columna, ¿sí? Se dice fácil, pero es un camino bastante recorrido y con mucha experiencia. Y la evolución, y me ha tocado vivir la evolución de la cirugía de columna, de cirugías grandes a cirugías totalmente como mínima invasión. Que ese es otro de los temas que por supuesto hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo se está actualizando el médico con el que nosotros vamos a hablar? Si está recertificado, porque bueno, pues evidentemente vienen ustedes de un proceso de estudio bastante importante, pero hoy afortunadamente para todos la ley exige que haya una recertificación, que haya una actualización de los conocimientos, y eso es algo que ustedes no solamente, muchos de ustedes no hacen solamente porque la ley lo exige, sino porque es parte de su crecimiento y de su forma de ser y de pensar para poder lograr ofrecerle a los pacientes lo mejor de ustedes. Sí, y es la suma de la actualización, de acudir a congresos, estar continuamente en conferencias, tanto uno que las imparte como adquirirlas, estar en talleres sobre las nuevas tecnologías que se están utilizando, también conocer de esa nueva tecnología lo bueno y lo malo, ¿sí? No irse simplemente porque es lo nuevo y ya se está utilizando, sino tener la experiencia de que ese producto va a ser benéfico para nuestro paciente. Sale al mercado infinidad de productos, pero tenemos que seleccionar específicamente lo que en realidad nos convence a nosotros y óptimo para nuestros pacientes. Y una de las cosas que digo, evidentemente ha sido parte fundamental de la estructura del Hospital Aire, es la actualización también en el equipamiento que ustedes requieren. Definitivamente, eso increíblemente. O sea, nosotros tenemos aquí en el hospital toda la tecnología, trabajamos de una forma tan relajada, ¿sí?
tan relajada que no tenemos la necesidad de estarnos estresando, de estar pensando, y si me falla este producto, si me falla esto, tenemos todo y equipos de alta tecnología. Tenemos equipos de arco en C, y si el equipo de arco en C es un equipo con el que nosotros operamos columna, donde nos está guiando por medio de rayos X, tenemos una visión directa sobre dónde estamos entrando, qué área estamos operando. El hospital no tiene un equipo, tiene 2 equipos. En caso de que uno falle, está el otro repuesto, ¿sí? Tenemos equipos para hacer cauterizaciones de los vasos cuando estamos trabajando sobre la médula, increíble, ¿sí? O sea, todo de punta, toda alta tecnología. Bueno, pues eso es algo importante. Doctor, el ABC, ¿cómo sé que tengo un problema? ¿Cómo tengo una referencia? Porque en algún momento recuerdo un comentario importante que usted me hacía de que a alguien le dolía la pierna. Y entonces le decía, es que tu problema está en la columna. Le decía, no, doctor, el dolor lo tengo en la pierna. Así no es es. que tu problema lo tienes en la columna. Así. ¿Cómo sabemos que vivimos una situación de ese tipo? Sí, primero, antes que nada, el 80% de la población a nivel mundial en algún momento de su vida va a tener dolor de columna, ¿sí? Pero hay dolores que ceden con el simple hecho de tomar un paracetamol, un naproxen o reposo simplemente. Pero cuando pasan más de 2 semanas y ese dolor no se quita con ningún analgésico ni con reposo, ¿sí? Y el dolor se va agregando a un dolor de columna que se corre hacia la nalga, que se corre hacia la pierna, que se corre hacia el pie, bueno, entonces ahí es donde debemos de tomar en cuenta. Primero, reconocer que tenemos un problema. Y segundo, que tenemos que buscar la necesidad y el apoyo de un médico experimentado, especialista, que tenga conocimiento en la patología. Porque, es sano decirlo, que cuando a veces llega el paciente con nosotros, ya fue con quiropráctico, fue con X, con Y, Z, y viene gastado en medicamentos, en estudios, y sin ningún diagnóstico. Eso es lo más triste, sin ningún diagnóstico. Cuando llega con nosotros hacemos una exploración, tomamos lo básico, que son unas radiografías simples de columna, y ahí nosotros empezamos a descartar o apoyar el diagnóstico. Si vemos cambios degenerativos en la columna, en la simple radiografía, ok, tenemos que tomar una resonancia magnética. Si la resonancia magnética nos dice que tenemos algunas imágenes sugestivas de esto, ok, podemos dar un tratamiento que quizás ayuden a mejorar el dolor, más la terapia. Si una vez que se cumple este proceso de manejo, tanto médico como rehabilitatorio, y no hay mejoría, ya optamos por la cirugía. Son muy contados los casos en que entra el paciente a la consulta y sin ningún estudio nosotros sabemos que es un paciente 100% quirúrgico. Paciente joven que hace días cargó algo pesado o tuvo un accidente y viene con una cara de dolor intenso y con una marcha difícil. Ese paciente nos exentamos de hacerle una radiografía y nos vamos directamente a hacer una resonancia, ¿sí? Y tiene una hernia de disco y tenemos que operarlo de urgencias. O sea, hay pacientes a pacientes. Y aquí aquí lo que tenemos que hacer es ser honesto con uno mismo y reconocer que tenemos un problema y acudir con el especialista. Que esa es una de las cosas que bueno, pues es importante y lo hemos reiterado y lo vamos a seguir haciendo, porque la automedicación es un problema delicado en el que, pues bueno, hay una elocuencia bastante importante que nos hacía la doctora Castañeda del Río, a la que le enviamos un gran saludo, que nos decía, puede ser el mismo medicamento que le estemos recetando a un paciente, pero la dosis, la frecuencia y la temporalidad en la que vamos a dar ese producto, pues evidentemente hace la diferencia. O muchas veces aunado a otro producto, ¿sí? Tú puedes estar dando un desinflamatorio, pero si no estás dando un relajante muscular, nunca vas a tener un resultado excelente ante un problema de columna. O sea, cosas como esto que hoy nos sumas a esa experiencia, definitivamente nos hace saber y tener claro que nosotros no podemos tomar la experiencia del tío, del vecino, del compadre. O sea, tenemos que buscar tener nuestro propio diagnóstico y buscar hacerlo. Cada paciente es diferente, no todos son iguales. ¿Sí? Eso me queda muy claro. Cuando yo estudié la especialidad de cirugía de columna, me decía mi maestro que teníamos que tener mucho cuidado y hacer un análisis de cada paciente en especial,
porque no todas las hernias, no todas las fracturas, no todas las escoliosis son iguales, ¿sí? Y él me decía, en mi vida he operado a un paciente que diga, es igual a fulanito de tal. Y es cierto, después de 25 años yo lo he vivido y lo puedo decir, no todos los pacientes son iguales, son totalmente diferentes. Pues eso es algo importante. Pues le agradecemos al doctor Julio Alfonso Pérez Reyes. Él es cirujano, traumatólogo y ortopedista con subespecialidad en cirugía de columna, médico staff en el Hospital AIR. Pues que nos está compartiendo esa parte importante. Vamos a volverlo a invitar muy pronto porque hay una parte muy sensible y muy importante que afortunadamente ya empieza también a ser algo parte de la vida activa de la sociedad, que son el deporte. Y por supuesto, cuando hay deporte hay la posibilidad de lesiones que verdaderamente pues muchas veces le pueden cambiar la vida a una persona si no se atienden de manera oportuna y por supuesto con el mejor diagnóstico para, como nos lo comentaba el doctor, no empezar a estar titubeando a la hora de tomar una decisión, sea quirúrgica, no sea quirúrgica, porque bueno, pues ya nos está planteando que hay diferentes alternativas, pero siempre basadas en el verdadero conocimiento de algo que pues simple y sencillamente es un tema de vida. Así es, muchas gracias.